estamos conectados en Google Meet. SIFI Nómina. Abraham Martínez a sus órdenes para capacitación y asesoría en el sistema SIFI Nómina. Hoy vamos a continuar con nuestro tercer taller de prácticas de trabajo. Hoy vamos a ver temas interesantes como es cálculo anual, aguinaldos, prima vacacional, pensiones alimenticias y pensionadas, préstamos. Temas interesantes dentro del cálculo de la nómina. Esperemos que nuestra plática sea productiva. ¿Les parece bien que esperemos unos 3 minutos en lo que se conectan otros más? Y empezamos con nuestra plática. Además, vamos a tener la participación con temas de carga masiva compartida por el ingeniero Alberto Osorio. Vamos a esperar unos minutos, por favor. Nuevamente, buenos días. Ahora sí vamos a continuar, como les mencionaba en el saludo, nuestro tercer taller de trabajo y prácticas. Tenemos ya un programa para este caso, 5 módulos: cálculo anual, aguinaldos, prima vacacional, pensiones alimenticias y préstamos. Vamos a iniciar con el famoso cálculo anual de impuestos en nuestra nómina. Vamos a compartir la pantalla. Vamos a trabajar con nuestra pantalla de SIFI Nómina, donde dentro de nuestras herramientas en el módulo reportes tenemos el módulo de ISR anual empleado. Aquí, cuando terminamos nuestro ejercicio para este caso, necesitamos tener procesadas todas nuestras nóminas. No podemos generar un cálculo anual en el mes de junio, en el mes de octubre, en el mes de noviembre, porque estaríamos incompletos en nuestra información. Para esto necesitamos tener el ejercicio completo. Así es que vamos a ingresar a nuestro ejercicio 2025, en este caso, en diciembre, del 16 al 31 de diciembre. Regresamos a reportes, ISR anual empleados, y podemos ver que aquí ya tenemos un cálculo anual de impuesto. Esto es lo que hace Sistema SIFI Nómina dentro de nuestras herramientas: generar un cálculo anual de impuestos, donde SIFI Nómina considera 3 condiciones. La primera, que los empleados no se hayan dado de alta después del 1 de enero. La segunda, que los empleados no estén dados de baja antes del 30 de noviembre. Y la tercera condición, que los empleados no tengan ingresos mayores a 400,000 pesos. Lo que ocurra primero será un impedimento para ejecutar cálculo anual de impuestos de acuerdo a nuestra herramienta. En este caso, la información que tenemos de Insol SIFI SADCB, empresa número 5, como un ejemplo, podemos notar que tenemos en color ámbar un empleado con ingresos donde la base gravable son 518,000 pesos. Quiere decir que ya rebasó los ingresos. Por este motivo, en la columna de ISR anual aparece en 0. Quiere decir que no le está haciendo un cálculo anual de impuesto. ¿Sí? Podemos ver parte de nuestra información en este ejemplo de nómina que tenemos. Sí, tenemos otro empleado con un ingreso de 494,000 pesos, que tampoco le está ejecutando cálculo anual de impuesto. Aquí podemos ver nuestra tabla, donde dice base gravable, los importes correspondientes, ISR anual, subsidio de la tabla, en dado caso que le haya aplicado subsidio, e ICR retenido. Con esto podemos ver si tenemos una diferencia a pagar o diferencia a cargo.
En este caso, los que aparecen en importe cero, la diferencia quiere decir que exactamente lo que hemos retenido en el ejercicio es exactamente lo que se calculó en el ISR anual. Las demás importes, los que están en negativo, quiere decir que al empleado le hemos retenido de más, o los que están positivos, quiere decir que le hemos retenido de menos y el empleado nos debe en este caso. Esto es un ejemplo de nuestra tabla de cálculo de impuestos. Estamos hablando de una nómina como ejemplo, donde tenemos un ejemplo de varios tipos de nómina, pero para nuestro cálculo, pues no estamos ejerciendo todas las nóminas. ¿Qué otra herramienta nos puede servir para este cálculo anual? Estamos en el módulo reportes y nos puede servir el empleado acumulados, donde podemos generar un reporte desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, me dará un reporte con las bases grabables de todos los empleados de manera acumulada. Le damos clic en el icono persona y aquí nos va a mostrar las nóminas que están acumuladas para este ejercicio. Sí, podemos ver ejemplos con nóminas completas de empleados que tengan todas las nóminas procesadas. Nómina 2025-24 con una nómina 2025-01 y que además se consideran las nóminas especiales, ¿sí? Además podemos ver un acumulado de percepciones y deducciones en esta misma herramienta. Así de sencillo es la herramienta para el cálculo anual de impuestos. Fácil, rápido y sencillo. Esto es, consideremos las bases grabables de cada nómina, ¿sí? Por ahí podría estar una duda. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo en el ejercicio tuve una nómina con un cálculo de impuesto erróneo? Probablemente en la retención pudiera ser que sí se corrija, pero con respecto a la base gravable, eso no se puede corregir. Una nómina en su estructura, cuando se aplicó la información y yo le dije, esta percepción es gravable, en ese momento, eso es lo que considera para el cálculo anual. Por ejemplo, una nómina especial 2025-008 de segunda quincena de abril, pagamos una prima, un bono, y era gravable. Perfecto, esa nómina 2025-08 se queda gravable, pero sucede que no, que me dijeron que ese bono era parcialmente exento, 50% exento, por decirlo. No tenemos fundamento para la exención, pero es un ejemplo. Entonces, mi nómina está incorrecta aplicada el 2025-008, porque debió haber sido 50% exento. La pregunta es, ¿esto se corrige a la hora de hacer el cálculo anual? Les diré que no, porque el cálculo anual en sistemas y Finómina ocupa todas las bases grabables tal cual como se hayan aplicado en cada una de las nóminas. En dado caso, si usted desea una nómina corregida, tendrá que hacerlo de forma manual para así obtener los datos corregidos de su cálculo anual de impuesto. Esto que le estoy mostrando corresponde solamente a sistema Sifinómina. Los cálculos que haga por fuera pues ya serían diferentes. Muy bien, eso es con respecto a cálculo anual. No sé si tengan alguna pregunta. Quieren ahí marcar con la manita de quiero preguntar, abrir su micrófono y preguntar. Muy bien, me parece que no hay pregunta. Entonces, como estamos destinados a rápido, vámonos al siguiente módulo, que sería aguinaldos. Aguinaldo se refiere a generar una nómina de aguinaldo precisamente en el mes de noviembre, diciembre, de acuerdo a las entidades del Estado de México que también ocupan una nómina parcial en el mes de abril, en el mes de marzo, también podemos generar el aguinaldo. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Recordemos siempre,
En el módulo empresa, conceptos generales, vamos a preparar primero nuestra percepción, cómo la vamos a pagar. Y tenemos, por ejemplo, P004 aguinaldo con una fórmula: salario diario más gratificación diaria más compensación diaria por 40 días, que son los días autorizados, entre días del año por los días que hayan transcurrido. En este caso, 333, que sería en el mes de noviembre. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer una nómina en el mes de marzo? Y aparte quiero ocupar solamente el tiempo que ha transcurrido. Por lo regular les pedimos que ocupen, o les sugerimos que ocupen quincenas laboradas. En este caso, estamos hablando que vamos a autorizar, pero para hacer el aguinaldo en sistemas y Finómina en esta herramienta, ¿qué tenemos que hacer antes? Primero, preparar nuestra tabla de días autorizados. En el módulo Recursos Humanos, días aguinaldo, tenemos una tabla con los tipos nómina, donde vamos a agregar los días autorizados correspondientes. Dice confianza, maestros, docentes. Tenemos más, donde vamos a agregar aquí, dando clic en el icono más, y podemos agregar más maestros administrativos. ¿Cuántos días les vamos a autorizar? Desde 0 años hasta 50 años trabajados, les vamos a pagar 35 días. ¿Qué más podemos agregar? Vamos a agregar a otros. Maestros docentes ya estaban. Tenemos confianza, administrativos, docentes, pensión alimenticia. ¿Cuáles tenemos más? Policías, por ejemplo, desde 0 años hasta 50 años, les vamos a pagar en este caso 25 días. Enter para guardar y ya tenemos nuestra tabla. ¿Para qué nos sirve esta tabla? Precisamente para que en conceptos generales, cuando generemos la fórmula, no sea de esta manera, que diga 40 días entre días del año, porque entonces yo me estoy limitando a aplicar la fórmula solamente a aquellos que tengan 40 días. Pero yo en mi tabla tengo empleados que tienen 25, 20, 35, 15 y 90. ¿Qué va a pasar con los demás? Pues que nada más les va a aplicar 40 días. Entonces yo debo modificar mi fórmula. Le vamos a dar un doble clic y modificamos. En lugar de los 40 días, vamos a poner DAG, que son los días aguinaldo entre días del año por en qué fecha estamos pagando el aguinaldo. Por ejemplo, vamos a ver, estamos en el mes de abril y mi periodo es del 1 de enero al 30 de abril. Son 4 meses por 3, son 120 días. Entonces, 120 días sería el máximo. Pero igual, si yo lo quiero pagar de manera proporcional, tendría que ocupar otra parte de la fórmula. A esto le llamamos token. Tendríamos que ocupar otro token que es el de días trabajados del año. Y así ya podemos tener una fórmula por días. Pero si Finómina le sugiere que ocupemos quincenas laboradas, EQA, quincenas del año. No, a ver. EQA son las quincenas laboradas. Y lo vamos a dividir entre las nóminas que han transcurrido de enero a abril para pagar de forma proporcional. En este caso serían 8 quincenas. Así tengo 25, 20, 35, 15 y 90 entre las 8 quincenas por EQA, que serían las 8 quincenas laboradas de enero a abril. Así sería una manera proporcional de pagar el aguinaldo ocupando quincenas laboradas.
Fácil, rápido y sencillo. ¿Por qué SIF y nómina le sugiere que ocupe quincenas? Porque en sistemas SIF y nómina no tenemos todavía un lugar donde hayamos archivado cuando el empleado me ha comprobado que faltó por causa de alguna comisión. Entonces, yo tengo un empleado que trabajó 7 quincenas y una quincena la tiene como falta. Entonces, aquí me va a decir que nada más trabajó 7, pero una la tiene comprobada. No tenemos un lugar donde me diga que ha comprobado sus quincenas o en dado caso días. Si yo le pongo días, va a decir que son días trabajados del año o días trabajados hasta el momento, pues van a ser las 120 o 123, dependiendo las fracciones que ocupa. ¿Sí? Entonces, no me va a considerar esas faltas comprobadas. Y aquí vendríamos al problema si tenemos muchos empleados con comisiones o muchos empleados que tienen permisos en las faltas. O que de último momento nos comprueban las faltas y no hay manera de agregarlas como borrar faltas o faltas positivas, ¿verdad? Entonces, por eso SIF nómina le sugiere mejor ocupar quincenas para pagar el aguinaldo. Esto sería en el mes de abril. ¿Qué pasa si ya estamos en el mes de diciembre? Pues vamos a quitarle entonces DAG, días del aguinaldo, entre 24 quincenas por EQA, que serían las quincenas laboradas del ejercicio. Y así estaríamos pagando de manera proporcional. Así de sencillo es generar el aguinaldo con sistema SIF y nómina. Dependiendo cómo consideremos el importe a pagar, salario diario solamente, o vamos a incluir gratificación diaria, vamos a incluir compensación diaria, ya depende de cómo quiera ocupar estas fórmulas, ¿verdad? DAG entre 24, que es el ejercicio completo, por QA, que son las quincenas laboradas. Aquí viene otra explicación. Supongamos que estamos pagando el aguinaldo en la segunda quincena de noviembre. EQA, que son las quincenas laboradas, en ese momento me va a mostrar que solamente tiene 22 quincenas laboradas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Verificar y sumarle las quincenas que me faltan por procesar, que sería en este caso más 2 quincenas, que sería primera quincena de diciembre y segunda quincena de diciembre. Con eso yo estaría completando el ciclo de las 24 quincenas laboradas en el ejercicio. Así de sencillo podemos generar nuestra nómina de aguinaldo. Para esto recordemos que también tenemos más características con respecto a nuestra percepción, conceptos generales, el tipo gravamen, aquí parcialmente exento o parcialmente grabado. Renglón 1, base gravable y SR, parcialmente exento. Tenemos una condición. Si P004 mayor o igual a 30 por UMA, coma, 30 por UMA, coma, P004. ¿Qué quiere decir esta condicionante para el tipo gravamen, para el impuesto? Dice, si el aguinaldo es igual o mayor a 30 UMAS, vas a exentar 30 UMAS. Si el aguinaldo no es mayor, entonces queda exento. Eso es lo que quiere decir nuestra fórmula de aguinaldo. ¿Qué pasa si en la primer quincena, o más bien en el primer pago de aguinaldo, yo no quiero exentar? Bueno, pues entonces lo ponemos grabable, P004, y ya estaría grabable el aguinaldo. Para esto necesitamos también modificar donde diga no quiero exentar, lo dejo todo grabable. O otra cosa, el aguinaldo lo quiero exentar en el primer pago, pues lo dejamos exento. Y vamos a ejecutar el ajuste en el segundo pago del aguinaldo. Aquí hay que tener mucho cuidado porque pudiera ser que nuestra primer aguinaldo
rebase la parte exenta de los 30 UMAS. Entonces, si después vamos a aplicar otra vez la parte exenta de los 30 UMAS, entonces ya estamos exentando doble. Hay que tener mucho cuidado a la hora de aplicar este tipo de consideraciones. Exento, gravable o parcialmente exento. Así es que, ¿qué pasa si ya se me olvidó la fórmula de aquí? Podemos encontrar por ahí una copia. Esta, por ejemplo, de la prima vacacional, la copiamos y la pegamos aquí. Nada más la corregimos con los datos correspondientes. P004 mayor a 30 UMAS, UMA 30 P004. Y ya está, tenemos de regreso nuestra primer fórmula para parcialmente exento. Parcialmente exento. Listo. Así es como debemos preparar nuestro aguinaldo, ¿sí? P004 aguinaldo. Consideramos P004 aguinaldo porque es el común. Por lo regular siempre ocupamos P004. Otras entidades pueden ocupar cualquier otra clave de concepto aguinaldo. Así es como podemos generar nuestro aguinaldo. Bien. Regresemos tantito al cálculo anual de impuesto. En algunas ocasiones han preguntado, ¿puedo calcular el impuesto anual en el aguinaldo? Sí, sí podemos calcular el impuesto anual en el aguinaldo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Abriríamos una nómina especial del 16 al 31 de diciembre, con una nómina especial, y pondríamos el aguinaldo, prerrecibo, y con engrane, más P004, aguinaldo, ahí está nuestra fórmula, agregamos el ICR, D001, guardamos, listo. Aguinaldo 505 pesos, 197, ¿por qué tan poquito? Aguinaldo, prerrecibo, ¿quién es? Empleado 1, confianza, empresa, tipos nómina, ¿no es cierto? Nómina, recursos humanos, días aguinaldo, es de confianza, 20 días, vamos a darle 60 días de confianza, refresh, ya está. 60 días, pues tiene un sueldo muy pequeño, 197. Vamos a utilizar como ejemplo y le vamos a cambiar el salario diario. De una vez ya que andamos por aquí, le vamos a poner 315.04. Guardar cambios. 315, pues sí, un mes de salario. Aguinaldo. Queda muy pequeño su aguinaldo. A ver. EQA. ¿Cuántas quincenas nos está dando como laboradas? Es buena práctica el aguinaldo. Descubrimos muchas cosas. Aguinaldo dice que tiene 2 quincenas laboradas, por eso me da un aguinaldo tan pequeño. Busquemos algún empleado que tenga todas las nóminas, más bien, vamos a hacer como deberíamos de hacerlo. Módulo nómina, multiselect. Voy a buscar a 253 empleados y les voy a agregar el aguinaldo en mi nómina especial P004. Le agregamos ISR de 001. Listo. Ya tenemos todos nuestros empleados. Prerrecibo. El que sigue. Este no tiene. Este sí tiene. ¿Cuántas nóminas procesadas?
Veamos. ¿Cuántas nóminas tiene procesadas este empleado? Tiene 24. Está correcto. Ya que vimos cuántas nóminas tiene procesadas como práctica, pues nos vamos a empresa, conceptos generales, buscamos P04, le doy clic en el icono persona y con eso me debe actualizar la fórmula a todos los empleados. Prerecibo y hasta aquí de nuevo, prerecibo y hasta aquí de nuevo, 36,000 de aguinaldo, 7,000 de impuestos. Dice que queremos generar un cálculo anual de impuestos desde mi nómina de aguinaldo. ¿Qué debo hacer entonces? Preparar mi información. Módulo empresa, tipos nómina, y le voy a decir que ocupemos una tabla anual de impuestos. ¿Sí? Tabla anual, confianza, prerecibo, un refresh, y quiere decir que estoy aplicando una tabla anual en estos empleados. Vamos a procesar el empleado y veamos nuestro cálculo PDF. Aquí está. Nómina, concepto, nómina especial. Aquí está el aguinaldo, 36,000, exento, 3,394, grabable, 33,000. Todas las percepciones que son grabadas en el ejercicio y con esto estoy haciendo un cálculo anual de impuestos. Podemos ver aquí 33,000, base grabable percepción del lado izquierdo, 33,000, base grabable del aguinaldo, la base grabable acumulada del año, la suma total de la base grabable, aplico la tabla de impuestos anual y así obtengo el impuesto anual, 48,000, impuesto anual, le quito el ICR acumulado de todo el ejercicio y me da como saldo 7,000 pesos del impuesto anual. Esto es ejecutar un cálculo anual de impuestos en el aguinaldo. Por lo tanto, si yo ya generé mi nómina de impuestos, mi nómina de aguinaldo con un cálculo anual, ¿qué quiere decir entonces? Con mi cálculo anual, reportes, ICR anual empleado, calcular el ICR, y entonces estamos viendo qué empleado era, el empleado 3, ICR anual empleados, empleado 3, total de impuestos con el cálculo anual, 48, ICR anual, ICR retenido, 48, diferencia 0. Y podemos ver aquí otros más que se hizo el cálculo anual con diferencia 0. Nos sirve bastante generar un cálculo anual en una nómina de aguinaldo. No hay mejor manera de ajustar el impuesto que hacerlo en una nómina de aguinaldo. ¿Qué pasa si yo no lo hago de esa forma? Vamos a tipos nómina, le quitamos la tabla anual, será una tabla mensual. Prerecibo, volvemos a procesar. Mi impuesto es menor, 5,514. ¿Qué pasa en el ICR anual de empleados? Lo vuelvo a calcular. Y mi empleado número 3 ahora me dice que me debe 1,621 pesos. ¿Por qué? Porque no hice el ajuste en el aguinaldo. Así de fácil y sencillo podemos trabajar con sistema Sifinómina. Desde un cálculo anual, en un aguinaldo, podemos generar 0 diferencias para que cuando lleguen las auditorías, digamos que mi cálculo está correcto. La diferencia está en cada una de nuestras nóminas, que cuando generemos nuestras nóminas, el cálculo sea el correcto. Como le comentamos al principio, si yo tengo una nómina mal procesada, mal calculada en su momento, esta no se va a corregir con el cálculo anual. Se podrán corregir datos acumulados,
sobre la misma base gravable, pero no se podrán corregir bases gravables, porque eso ya sería otro, ¿cómo se diría? Otra manipulación de información, la cual no se hace de manera automática. Sistemas y Finómina considera las bases gravables aplicadas en cada una de las percepciones, en cada una de las nóminas. ¿Cómo podríamos corregir en dado caso este tipo de situaciones? Podríamos generar una carga nómina para corregir su nómina con error en la base gravable. Pero entonces estaríamos hablando de modificar una nómina en su totalidad, porque tendríamos que cancelar el CFDI timbrado, cancelar la nómina procesada y cargar la nueva nómina con los nuevos datos, además de volver a timbrar la misma nómina. Sí se puede corregir, pero hay que considerar todo lo que tenemos que cambiar. Muy bien, hasta aquí nuestra plática de cálculo anual y aguinaldos. Por suerte que se prestan para hacer un ejemplo con ambos módulos, el cálculo anual y el aguinaldo. Si alguien tiene alguna pregunta, marque con el icono de la manita, abre su micrófono y lo escuchamos. No vemos manitas. Muy bien, quiere decir que todo entendido. Vamos al siguiente módulo, entonces, prima vacacional. Seguimos en la misma empresa, prima vacacional. Es igual. Vamos a considerar primero nuestro concepto, módulo empresa, conceptos generales. Vamos a generar una nómina de prima vacacional. Por lo regular tenemos el concepto P010. Algunas entidades ocupan otro concepto y tenemos, por así decirlo, muchas formas de calcular la prima vacacional, dependiendo la entidad, pero conocemos y sabemos por experiencia que siempre casi es lo mismo. Por lo regular tienen una condicionante. Si el empleado trabajó 6 meses, le pagamos prima vacacional. Si no los cumplió, no le pagamos. Aparte, le vamos a pagar el importe fijo de 12.5 días, 2.5 días, 5 días, etcétera, etcétera, etcétera. Algunas veces incluso nos han compartido esa condición que dice, le vamos a pagar el 25% de 10 días. Y te queda así como que 25% de 10 días, pues es 2.5 días, ¿no? Nos evitamos tantos porcentajes y le pagamos lo que corresponda. También podemos pagarlo de manera proporcional, igual que el aguinaldo, por días trabajados del año o el semestre completo o el importe fijo. Ya depende de la condición de cada una de las entidades, cómo vamos a pagar la nómina de prima vacacional. Nosotros siempre les hemos dicho desde la capacitación o primer encuentro con la plática de sistemas y finómina, usted puede generar las fórmulas de acuerdo a sus necesidades, pero si cree que necesita ayuda, con gusto le podemos ayudar. En la parte inferior tenemos el chat. ¿Cómo podemos ayudarle? Desde aquí podemos escribir y solicitar ayuda para generar una fórmula de prima vacacional. Sí, aquí tenemos una prima vacacional como ejemplo. Salario diario más gratificación diaria más compensación diaria por 20 días entre días del año por 333, que supuestamente son los días que han transcurrido, por 20 entre 100. ¿Qué sería? ¿El 20% de los 20 días? ¿Cuánto es el 20% de los 20 días? Pues nada más 4 días, ¿no? Al final de cuentas. Y se paga de manera proporcional. Muy bien, dependiendo cómo quieran hacer su fórmula, dependiendo qué condiciones tengan, es como lo vamos a hacer. ¿Cómo generamos la prima vacacional? Fácil, así como tenemos esa fórmula, ya consideramos nuestro concepto de prima vacacional. Vamos a verificar también el tipo gravamen, la flechita que apunta hacia abajo, parcialmente exento, como es un pago parcial, 7.5 UMAS, que es parte del total de 15 UMAS, que son los que se exentan en la prima vacacional. Estamos hablando entonces de un pago parcial de prima vacacional. Ya verificamos nuestro concepto, tipo gravamen, el concepto, el nombre, la fórmula, nuestra cuenta del SAT y obviamente necesitamos cómo vamos a pagar nuestra percepción de prima vacacional. ¿Recurso propio
recurso federal o una proporción de acuerdo o con referencia al origen recurso propio. Nos dicen que lo va a pagar 50%, no, otro dato, 60% federal. Si buscamos recurso federal 60%, no lo vamos a encontrar. Así es que vamos a buscar recurso propio al 40% y con eso sabemos que el 60% lo paga la federación. Perfecto, enter para guardar y con esto podemos decir que ya tenemos actualizado nuestro concepto de prima vacacional. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Vamos a abrir una nueva nómina especial. Ya tenemos nuestra nómina 2025-024. Vamos a abrir una segunda nómina 224, continuar. Ya tengo mi segunda nómina de prima vacacional. Vamos a ver nómina multiselect. Vamos a agregar a los 253 empleados la prima vacacional. Se van a actualizar 253 empleados. Ok. Y le vamos a poner nuestra prima vacacional P010. Además de considerar el ISR, lo buscamos de 001 hasta abajo y hasta D001. Cerramos y podemos ver que ya tenemos prima vacacional con ISR. Aquí nos encontramos con algunas pequeñas problemas con respecto al cálculo del impuesto en cada una de nuestras nóminas. CIFI Nómina considera el artículo 96 para cada una de nuestras nóminas, donde nos dice que si el empleado tiene ingresos por un salario mínimo o menos, no le corresponde retención de impuestos. Aquí, eso es lo que considera sistema CIFI Nómina. Antes de aplicar las exenciones, lo primero que hace es comparar salario mínimo contra la percepción. Si no rebasa el salario mínimo, no le corresponde impuesto. 1,535 no rebasa el salario mínimo, por lo tanto, no le corresponde impuesto. Aquí tenemos que considerar también otro punto. Empresa tipos nómina. ¿Cómo estamos calculando nuestras nóminas? ¿Mensualiza o no mensualiza? Y sobre todo las especiales. ¿Qué quiere decir? Que estamos considerando una tabla mensual para un importe único mensual. Por lo tanto, si no rebasa el importe mensual, no le aplicará impuesto. Desde ahí debemos considerar todas nuestras nóminas, que si no rebasan el importe del salario mínimo, no tendremos impuesto a nuestras percepciones. ¿Qué pasa ahí entonces? Vamos a caer en esa, ¿cómo se diría? No estar de acuerdo con el cálculo de CIFI nómina, por lo tanto, yo hago mi nómina en mi papel de trabajo o hago mi nómina en mi otro sistema y de ahí genero mi información de mi nómina y voy a aplicar el cálculo de carga masivo nómina para poder timbrar mi nómina. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a ejecutar las cargas masivas de nómina con mi nómina como yo la haya calculado. Así es como podemos generar nuestras nóminas especiales de prima vacacional y de aguinaldo. Muy bien, fácil, rápido y sencillo, considerando las condiciones de cálculo de nuestra nómina. Por lo regular, la prima vacacional se queda abajo de los importes del salario mínimo. Recordemos que el salario mínimo 315.04 por 30.4 nos da 9,700, 9,800. Ya no lo recuerdo, hay que abrir una hoja Excel y ahí revisarlo. Veamos una hoja Excel. Dice 315.04, 30.4, aquí va a ser igual a 315 por
30, 9,577.216. Ese sería nuestro límite para poder aplicar impuesto. ¿Qué tendría que ser? Un importe de 9,578 pesos, por así decirlo. Con este importe ya le vamos a agregar o vamos a aplicar impuesto a nuestras percepciones. Ese es el detalle que debemos considerar con respecto al cálculo de impuestos en las nóminas especiales. ¿Qué otra cosa debemos considerar? Que estemos mensualizando nuestras nóminas. ¿Qué quiere decir esto? Que consideremos primera quincena más segunda quincena más la nómina especial para poder calcular el impuesto de nuestra nómina especial y así considerar todos los ingresos en el mes para poder aplicarle impuesto a esos importes pequeños. Probablemente incluso nos encontremos con que por agregarle más ingresos tengamos que ya hemos descontado de más. Entonces, hay que tener cuidado también a la hora de aplicar el mensualiza. A lo mejor no queremos regresar impuestos. También otro motivo más para editar la nómina y ejecutar una carga masivo de nóminas. Esto es prima vacacional. Fácil, rápido y sencillo. No hay más que decir con una nómina de prima vacacional, considerando las condiciones que tengan para el pago. Cumplir los 6 meses, o no sé, pago proporcional, etcétera, etcétera. Podemos generar la nómina, podemos generar la fórmula. Hasta aquí, prima vacacional. Si alguien tiene alguna pregunta, igual dele clic al icono manita y pregunte, abra su micrófono y le escuchamos. No, parece que no hay manitas, no hay quien pregunte. Todos estamos de acuerdo, bien platicado, todo en orden. Continuamos entonces. Lo que sigue son pensiones alimenticias y pensionadas. Algo ahí se nos pasó en el texto de y pensionadas porque son pensiones alimenticias y son las beneficiarias o beneficiarios de la pensión alimenticia. Para esto necesitamos un amplio información. Primero, cuando generamos nuestro empleado, le vamos a aplicar las percepciones y deducciones. Dentro de las deducciones vamos a encontrar todas las pensiones o deducciones de pensión. Aquí está, pensión alimenticia. Vamos de regreso. Pensión alimenticia D037, pensión alimenticia D038, pensión alimenticia D039. Sí, tenemos empleados en algunas ocasiones que llegan a tener hasta 3 pensiones alimenticias. ¿Qué hacemos? Al empleado le vamos a agregar sus deducciones D037, luego le vamos a agregar D038, y D039. Estoy en percepción. D039. Listo. Nuestro empleado ya tiene 3 pensiones alimenticias, D037, D038 y D039. ¿Qué es lo que sigue en este caso? Lo que sigue para las pensiones alimenticias y beneficiarias es que vamos a agregar los datos correspondientes a nuestro empleado de beneficiarios. Nombre, en el módulo nómina prerecibo, consultamos el empleado y le damos clic al icono lápiz de nombre y donde dice pensiones, aquí vamos a agregar los datos correspondientes a los beneficiarios de las pensiones. Icono más para agregar y vamos a ver el identificador. Si ustedes como entidad tienen un identificador para este primer pensión alimenticia, le vamos a poner el número. Si no, lo vamos a dejar vacío y le vamos a poner el nombre. No sé, Juana, paterno,
Pérez, materno, López, ¿verdad? Y le damos Enter para guardar. Dice que necesita CURP obligatorio. El CURP obligatorio. Hay que buscar un CURP de cualquiera. ¿Dónde encontramos un CURP? Recursos humanos, empleados, un CURP cualquiera. Copiar, recibo, pegar, listo. El empleado 2 no tiene asignado el concepto D037. Favor de revisar. Vamos a ver el empleado 2. Sí lo tiene, pero dice que no. ¿Qué pasó aquí? D037. A lo mejor necesitamos procesarlo. Ahora sí. Pensiones. Ahora sí ya aparece. Dice que ya lo tiene porque ya lo hemos procesado. Vamos a agregarle la pensión 2. D038. Y va a ser Juan. Juan Pérez López. Y va a ser el mismo CURP, nada más que le vamos a cambiar el último dígito. 1. Otra vez, dice que no lo tiene. Vamos a ver. Pensiones. Y aparece el número 2, Juan Pérez López. Y vamos a agregarle el número 3. El 39. Ahora se va a llamar José Juan Pérez López, el mismo CURP, pero ahora le vamos a cambiar el dígito último, cerrar, dice que tampoco lo tiene, lo volvemos a procesar y vamos a ver, pensiones. Y ya tenemos nuestros 3 beneficiarios de pensiones alimenticias. Obviamente estamos inventando nombres y CURP. Debemos trabajar con datos correctos. ¿Por qué? Porque después vamos a sacar los cheques a nombre de personas y vamos a necesitar estos datos. También el RFC. Por lo regular son los adultos los que reciben los beneficios, quienes ya tienen registrado el RFC. Muy bien, así es como generamos nuestros datos para beneficiarios de pensiones alimenticias. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, sigue más todavía dentro de nuestro sistema Sifinómina, en el módulo Finanzas, Dispersiones o pensiones alimenticias. Aquí vamos a generar nuestro reporte. Reporte de todas las beneficiarias, aplicar pagos, recibos para firma PDF. Generar dispersión a bancos. ¿Qué bancos tenemos? BBVA, Banamex, Banco Azteca, Banorte, HSBC, Santander, Scotiabank. Fecha de operación, fecha de pago, dispersión en Excel o dispersión en TXT. Estos son los layouts de carga masiva para dárselo al tesorero y lo aplique en su plataforma de banco y haga los pagos correspondientes. Fácil, rápido y sencillo. Así es como trabajamos el sistema Sifinómina con respecto a las pensiones alimenticias, su pago y su registro. No hay mucho que aprender de aquí, puesto que es muy sencillo. No le pide datos que usted no tenga, no le pide información que no exista. Así de sencillo es esto de las pensiones alimenticias y beneficiarios. Si alguien tiene alguna pregunta, dele clic al icono manita, abra su micrófono y le escuchamos. ¿Todo normal? Aquí ya lo sabemos todo. Muy bien. Vamos a continuar entonces de acuerdo a nuestro programita
de lo que vamos a platicar hoy. Ya vimos el cálculo anual, aguinaldos, prima vacacional, pensiones alimenticias y beneficiarios, y ahora vamos a ver nuestro último temita, que es préstamos. Fácil, rápido y sencillo. Préstamos, no dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque hay que controlar dinero ajeno. Dinero ajeno porque es dinero que le retenemos al empleado y, en dado caso de terceros, dinero que le debemos reembolsar al proveedor de servicios o al que haya otorgado el crédito. ¿Qué vamos a hacer con respecto a nosotros, que somos los que hacemos la nómina? Pues vamos a registrar un préstamo. Módulo nómina prerrecibo de manera individual. Ya le queda poquito dinero, vámonos a otro empleado. Es más, estamos en una nómina especial. Vámonos a una nómina ordinaria. Siguiente nómina. Ya nos brincamos al 2006. Bueno, vamos a quedarnos ahí. 202601. Nómina, prerrecibo, un empleado que tenga más dinero. El empleado 2, el empleado 3, el empleado 4. Este se ve bien. Sueldo con un bono económico. Pues quién sabe quién inventó esta nómina, pero ahí está. Vamos a ver, préstamos. Vamos a agregarle un préstamo a este empleado. ¿Qué hacemos? Le damos clic en el icono engrane, pero recuerden, antes de agregar un concepto, debemos prepararlo. Módulo empresa, conceptos generales. ¿Qué préstamo voy a ocupar? Vamos a ver qué préstamos tenemos. Anticipo de nómina, cuota sindical, retardos, préstamo quirografario corto. Pues vamos a verlo. Tenemos D011, préstamo quirografario corto. Fija, pues es 0, no tenemos ningún importe porque son datos generales y no todos los empleados van a tener un importe exacto de préstamo o retención o descuento por préstamo. Percepción o deducción del SAT, ya sabemos, pues es otros, porque no hay una clasificación específica para los préstamos, ¿sí? De acuerdo a las deducciones del SAT. Así es que nos vamos a otros. Y listo, ya hemos preparado nuestro concepto. Préstamos quirografarios corto es una percepción, es una deducción fija. La fórmula no la tenemos y es otros. Muy bien. Enter para guardar. Regresamos a prerrecibo y dijimos que era el concepto de 011. En prerrecibo vamos a agregar un concepto icono más para agregar de 011. De 011, préstamo quirografario. Aquí viene lo importante de cómo aplicamos un préstamo. Primero, la fórmula. ¿Cuánto le vamos a descontar al empleado? Porque lo estamos cargando de manera individual. Nuestro empleado número 4, Luis Horacio. ¿Cuánto le vamos a descontar? Vamos a ver, no sé, 2,500 pesos de descuento. 2,500 pesos. El siguiente renglón, aplicar. ¿Cómo se lo vamos a aplicar? Pues hay un monto límite, perfecto, monto límite. ¿Cuánto fue el monto límite del préstamo? ¿Qué les parece? No sé, 75,000 pesos. Monto límite. Monto acumulado, pues no tenemos porque recién inicia el préstamo. Guardar cambios. Cerramos nuestra consulta y ya podemos ver D011, préstamo quirografario, 2,500 pesos, 75,000 de monto límite. Prerrecibo y ya podemos ver que ahí está, préstamos quirografarios, 2,500 pesos. Muy bien. Para esto tenemos desde módulo empresa e información general, un renglón por ahí que dice contador de pagos. Módulo empresa, información general, contador de pagos. Dice que sí. Contador de pagos, sí. ¿Para qué nos va a servir esto? Para saber el número de préstamo que le corresponde a este empleado. Préstamos quirografarios, corto plazo, 2,500 pesos. Lo vamos a procesar. Ya está procesado nuestro empleado. Vamos al módulo nominal primero, donde vamos a encontrar. ¿Dónde se quedó el de préstamos? ¿Dice nómina o en recursos humanos? No, en ninguno de los dos. Para más seguro,
Vámonos a reportes. Y ahí sí está, préstamo empleado. Préstamos empleado. Tenemos bastantes préstamos empleado, pero nuestro empleado número 4 no está. Nuestro empleado número 4 no está todavía. ¿Por qué no está? Porque no hemos cerrado la nómina. Estos préstamos van a aparecer hasta que cerremos la nómina. Ya lo procesamos, ya está nuestro préstamo registrado, pero necesitamos cerrar la nómina para que se refleje el préstamo. Panel de control y cerramos la nómina. ¿Qué tipo de nómina es el empleado? De confianza. Panel de control y cerramos confianza. Listo, vamos a reportes. Reportes. Préstamos empleado. Y ya aparece nuestro empleado número 4, D011, préstamos quirografarios, 9 de junio, 75,000, 2,500, balance 72,500. Regresemos a prerecibo, le damos un refresh y vamos a consultar el icono engrane, donde dice D011 y hasta nuestro préstamo 75,000, monto acumulado 2,500, número de préstamo 112. ¿Sí? Y en nuestro recibo debe aparecer el número de préstamo correspondiente, porque ya aparece, pero para esto necesitamos timbrarlo, pero nosotros en este lugar no tenemos para timbrar los préstamos. Ofrecemos disculpas, esa parte no se la podemos mostrar porque no está timbrado el recibo. Muy bien, pero aparecería el número de préstamo 75,000 entre 2,500. ¿Cuántos préstamos son? Tendremos que regresar a la primaria. 75,000 entre 2,500. ¿Cuántos descuentos serán? 30 descuentos. Entonces, en nuestro recibo de nómina deberá de aparecer descuento 1 de 30. Y en nuestros reportes deberán aparecer los números de los descuentos. Vamos a ver dónde están. Préstamo empleados. Ya me lo borraron. Aquí está. Préstamos. Empleado número 4, de 011, 112, 75,000, 9 de junio. Y el número de préstamo solo aparecerá en el recibo de nómina timbrado. Por el momento aquí no aparece el número consecutivo de número de préstamo que lo vimos aquí, donde dice contador de pagos SIP, quiere decir que vamos a considerar el número de pagos de nuestros préstamos. Fácil, rápido y sencillo, una manera de administrar la información de nuestros préstamos, de controlar la información de los préstamos que hemos otorgado. Esto es lo que les podemos platicar de préstamos. Una plática sencilla, una plática rápida de cómo manejar los préstamos. Todo es muy sencillo, muy fácil de manejar en sistema SIFI Nómina. Si usted tiene alguna pregunta, dele clic con manita. Muy bien, adelante con su pregunta, abra el micrófono. Escuchamos. Hola, contador, buenos días. Maricruz de Banco de Tejidos. Yo tengo una duda en relación a los préstamos. ¿Es el mismo procedimiento, por ejemplo, cuando estamos manejando un crédito ICENI? ¿Cuál es la pregunta? No le entendí. Si se haría así todo el procedimiento para registrar un crédito ICENI. Sí, es igual. O sea, si lo quiere controlar por el sistema SIFI Nómina, es exactamente lo mismo. Por ejemplo, ahorita usted ya trae arrastrando información de algún préstamo. ¿Qué podríamos hacer? Exactamente lo mismo. Vamos ahora a otro empleado, el número 5. Le contesto con un ejemplo. En el empleado 5 vamos a agregarle un préstamo que ya viene acumulado de tiempo atrás. Vamos a agregarle un préstamo, el mismo D011. D011, lo buscamos, aquí está. La fórmula le vamos a poner 2,000 pesos de descuento, aplicar monto límite. Monto límite, le prestaron 30,000 pesos, pero ya tiene acumulados porque apenas va usted a agregar sus préstamos.
va a agregar sus préstamos y el empleado ya lleva 10. Ah, bueno, monto acumulado ya lleva 10,000 pesos. ¿Sale? Porque ya lleva 5 descuentos. Listo. Aquí ya quedó. Ya quedó registrado de 011, préstamo quirografario, 2,000 pesos. 30,000, 10,000, préstamo 113. Muy bien. Lo vamos a procesar. Y aparece de 011, lo procesamos. Listo. Regresamos de 011, actualizar. Y podemos ver, no, 2,000, 30,000, monto acumulado 10,000. ¿Por qué todavía no le acumula? Porque no hemos cerrado la nómina. Se acumula el préstamo retenido hasta que se cierra la nómina. Vamos a ver, panel de control. Recordemos que la teníamos cerrada. ¿Qué empleado es el que estamos viendo? El 5. Es de C2, confianza C2, panel de control. Lo cerramos. Y ahora sí, pre-recibo. Le damos un refresh. Y vemos que ahora sí ya tiene acumulado. Monto límite 30,000, monto acumulado 113. Esto es con respecto a la información de sistema Sifinómina. Veamos en préstamos, reportes. ¿Dónde está? Préstamo empleado. El empleado, ¿qué era? 5, aquí está. 30,000, 2,000, 28,000. Aquí hay que tener cuidado, lo olvidé, tenemos una excepción con respecto a actualizar préstamos. Cuando ya vienen de una fecha anterior, tenemos que aplicar el monto acumulado menos el monto límite para que nos dé el que corresponda a un préstamo, por así decirlo, nuevo. Entonces, aunque usted ya llevaba 30,000, monto límite, monto acumulado, dice que 28, pero ya llevaba 10,000 acumulados. Entonces, lo que hay que hacer cuando lo aplicamos, disminuirle ese dato. ¿Sí? ¿Qué tendríamos que hacer? Corregirlo. De 011 lo seleccionamos, corregirlo es corregirlo en su totalidad. Pre-recibo, abrimos la nómina. Pre-recibo, cancelamos, volvemos a aplicar el préstamo. Pre-recibo icono más de 011. Préstamo, fórmula 2,000. Aplicar. Monto límite dijimos que eran 30,000, pero ya lleva 10,000 acumulados. Así es que tendremos que ponerle 20,000. Monto acumulado 10,000. Guardar cambios. Y podemos ver 2,000, 10,000. Pero a la hora de aplicar el préstamo, pre-recibo, nos va a mostrar la información que hemos aplicado actual. Panel de control, cerramos. Podemos ver 20,000 y 2,000. Es así como podemos hacer esa aplicación de los préstamos. De repente se torna un poquito difícil porque se nos olvidan las características que lleva cada uno de los préstamos. En este caso, cuando son ya entidades que están trabajando, pues hay que agregar los datos correspondientes. También se puede generar de forma masiva, cargar los conceptos de forma masiva, sí, con el de masivo conceptos, donde a la hora de aplicar un concepto de préstamos también nos pide monto límite, monto acumulado y el importe que vamos a descontar. Ahí la percepción o la deducción más bien se aplica de acuerdo a cómo lo estemos agregando. Espero haber contestado su pregunta. Sí, contado, muchas gracias.
Gracias a usted. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, parece que no. Muy bien, pues de mi parte es lo que podemos platicar con respecto a nuestro tercer plática de trabajo, cálculo anual, aguinaldos, prima vacacional, pensiones alimenticias, préstamos. Fácil, rápido y sencillito. No nos pide ninguna información que no conozcamos en el sistema. Esto es tan fácil como darle clic y procesar nuestra nómina. Fácil, rápido y sencillo. Pues con esto yo termino nuestra plática. Les dejo en las manos del ingeniero Alberto Osorio, quien nos va a ayudar con cargas masivas. Adelante entonces.